Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un stream y café y bienvenidos a el día 22 de abril del 2026. Este es un stream, perdón, del 22 de abril del 2026. Son las 3:30 de la tarde en Bogotá, Colombia. Y se supone, está haciendo, o sea, yo tengo bochorno en el cuerpo, yo estoy hasta sudando. Sí, incluso tengo un café, pero siento a Colombia, siento a Bogotá como muy caliente. No hay sol, por lo que no hay sol. Se supone que según en el computador que aquí da el clima, estamos a 16 grados y mayormente nublado. No se ve el sol, pero está mayormente nublado. Pero bueno, resulta que yo estoy en Clínica Día, estoy realizando esto en Clínica Día, pero el día de hoy me puse a escuchar una, un podcast de la periodista María Jimena Duzán en A Fondo. En A Fondo, María Jimena Duzán en A Fondo le hizo una entrevista al presidente de la República. Para mí es el presidente, para mí es el futuro presidente de la República de Colombia, que es Iván Cepeda, ¿no? Pero bueno, resulta que, este video también. Una entrevista, ¿por qué no está aquí? Es que no está aquí porque estoy en este tema de YouTube. No estoy en YouTube Music. Una entrevista que le hacen María Jimena Duzán a Iván Cepeda, específicamente en este podcast de María Jimena Duzán, que les recomiendo que lo escuchen. Mi idea era escuchar me faltaron 2 minutos, pero escuchar esta entrevista que le hacen a fondo, que es un en vivo, es un directo, es un en vivo, pero creo que son lo mismo. El Iván Cepeda en vivo en A Fondo y Iván Cepeda en A Fondo. Bueno, no sé. El hecho es que es una entrevista. Dura 1 hora 14 minutos y mi intención era ir escuchando la entrevista e ir comentando lo que pienso de la entrevista. Sin embargo, no me voy a demorar mucho haciendo esto porque tengo que salir a reclamar unos libros y tengo que salir a hacer unas vueltas. Entonces no pienso demorarme mucho. Este stream que propuse para el día de hoy se llama El próximo presidente tiene que ser Iván Cepeda, ¿no? Eh, no me alcanzan los caracteres para poner un título mucho más grande, pero podríamos decir que no se trata de izquierdas y derechas, se trata de guerra o paz, ¿sí? Entonces, claro, yo como persona no quiero, o sea, yo como persona soy de izquierdas. De una vez te digo la verdad, ¿no? Yo soy de izquierda, sí, o sea, a mí me gusta la izquierda. A mí me gusta el tema de la izquierda más que de la derecha, sí, o sea, no le hallo sentido defender a la derecha cuando, cuando, no sé, o sea, se ve completamente cuando la derecha es completamente tolerante con respecto a la desigualdad, ¿sí? O sea, a la desigualdad. Mientras que la izquierda de alguna manera trata de nivelar la balanza para que todos estemos en igualdad de condiciones, en igualdad de recursos, en igualdad de recursos. eh, la derecha es divinamente, o sea, puede vivir con el tema de la desigualdad e incluso justifica la desigualdad. Es que algunos no tienen lo que no tienen porque no se han esforzado lo suficiente, porque no han hecho esto, porque no han hecho aquello, ¿sí?
Mientras que la izquierda sí trata de sí trata de pensar siempre sobre, hey, ¿cómo hacemos que esta vaina sea más igualitaria para todos? Pero antes de seguir, si eres una persona de derechas, te pido, primero, te pido que eh, escuches, ¿sí? Que escuches. Necesitamos escuchar. Voy a hablar de dos entrevistas. En este caso hay una entrevista que le hace la periodista eh, eh, Vicky Dávila al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Y la otra entrevista la hace María Jimena Duzán a Iván Cepeda. ¿Sí? Obviamente no he visto una entrevista que le haga Vicky Dávila a Iván Cepeda y obviamente no va a existir esa entrevista porque claramente la periodista Vicky Dávila es una persona de derechas y prácticamente durante todo su momentico político, su momentico de llegar a la presidencia en su campaña, no hizo más que estigmatizar al candidato presidencial Iván Cepeda, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que escuché la entrevista completa. Por qué les digo yo directamente que soy de izquierdas? Sí, porque yo no estoy aquí, o sea, esto no es esto no es un programa o no es una opinión imparcial, ser objetiva o muy objetiva, no, nada. Sí, o sea, yo hablo desde lo que conozco y yo hablo desde mi posición y el agrado que me genera tener como un candidato presidencial a Iván Cepeda. Sí, o sea, yo hablo claramente de eso, sí. ¿Por qué? Porque es que en los discursos que he escuchado una y otra vez a las dos partes, derecha e izquierda, la derecha claramente está en una posición de guerra y en este caso, Abelardo de la Espriella con su apología al militarismo firmes por la patria, está desde una posición de guerra, ¿sí? Mientras que sí, se le conocen frases a Iván Cepeda que dijo que de él de él no tendrán declaraciones contra la paz total y que muchas personas lo criticaron por eso. Pero hay una cosa que me parece muy importante de la entrevista que le hace Jimena Duzán a Cepeda. Y la razón por la que digo, este es el candidato que necesita Colombia, sí, necesita Colombia. Y es que el discurso de la derecha, que es muy estigmatizante, que estigmatiza al contradictor político, que no es un juego limpio, porque no es un juego limpio, ellos tienen las manos untadas de sangre. La gente de la derecha tiene las manos untadas de sangre. Y es el hecho de que no lo bajan de aliado de las guerrillas, no lo bajan de izquierdoso, no lo bajan de comunista, no lo bajan de nada, ¿sí? Y siempre ha recibido Iván Cepeda ataques uno tras otro de parte de la derecha. Mientras que se conocen declaraciones de Iván Cepeda muy abiertas al diálogo, ¿sí? Muy abiertas a, bueno, vamos a dialogar, vamos a discutir, vamos a conversar, ¿sí? Mientras que la candidata presidencial, eh, Paloma Valencia, dice en una declaración, a mí no me vaya a matar, senador Iván Cepeda. Iván Cepeda le contesta diciendo, hablemos en democracia, conversemos, ¿sí? O sea, no estigmaticemos a la gente, hablemos de propuestas, ¿no? ¿Por qué no me gusta la entrevista que le hace Vicky Dávila a, a Abelardo de la Espriella? Primero, claro, tengo un sesgo porque pues yo ya he identificado a Vicky Dávila como de derechas y a pesar de que ella que se considera una periodista imparcial y toda esa vaina,
Es una mujer que desde su posición política y desde sus, desde su trabajo también, porque recordemos que ella trabaja en la revista Semana o hizo parte de la revista Semana, y no podemos quitarnos el velo y decir, no, es que el hecho de que sea de Semana no quiere decir que no sea objetiva en su trabajo. Sus jefes son los Gilinski y los Gilinski tienen mucho dinero invertido en medios de comunicación. Entonces, cuando se preguntan cómo es el dicho que dicen algo del escritor, cuando quieras saber, saber algo de un escritor, pregunta de quién es la tinta. Alguna referencia en relación a la tinta, ¿no? ¿Quién es el que manda hacer la revista? Los Gilinski. Los Gilinski de alguna manera tienen, bueno, mande esta portada, haga esto, haga aquello, ¿sí? No son imparciales. Entonces, en esta entrevista que le hacen a Iván Cepeda dice que no va a ir a debates presidenciales si no hay unas reglas claras de juego, ¿sí? Porque claro, es muy fácil, como ya hemos identificado, como ya hemos visto que la derecha no hace más que criminalizar y que estigmatizar al contradictor político, si los medios de comunicación y por lo general los debates presidenciales los organizan los medios de comunicación masivos y los medios de comunicación eh, eh, hegemónicos, ¿sí? Pues ¿quién está detrás de esos debates? ¿Sí? A pesar de que el periodista diga, no, yo soy el periodista más imparcial y yo lo voy a hacer todo bien, ¿sí? Su jefe es los Santo Domingo, su jefe es eh, Sarmiento Angulo, su jefe es eh, los poderosos, las personas que tienen, ¿sí? Su jefe, el grupo Ardila Lule, ¿sí? Que tienen dominio del que entonces cuando llega y por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en el 2018 con la elección del presidente y el papel que jugó ¿cómo es que se llama? Vélez, ahora se me olvidó el nombre del tipo Vélez, que era de la FM, eh, Juan Carlos Vélez, Juan Carlos Vélez, no, no, este man no es Luis Carlos Vélez. Este tipo en que ya lo sacaron de semana por unas declaraciones que hizo y que ya lo sacaron de la FM y que ahora está en internet. eh, Entrevista a Duque. El video de la entrevista a Duque en el 2018. Carajo, no vamos a escuchar a este Vélez, no lo vamos a escuchar Vélez por la mañana. ahorita. Este es el canal del tipo. Saludamos a esta. Este es el canal del tipo que le tocó migrar a los medios digitales porque lo sacaron de semana, lo sacaron de la FM por unas declaraciones que hizo. ¿Verdad? Eh, Duque 2018. Tengamos en cuenta o sea, miremos de quién es la FM. RCN.
RCN Radio, parte de la organización Ardila Lule, fundador en 1996. Ardila Lule es el dueño de FM. Bueno, el difunto porque ya se murió. Los familiares de Ardila Lule, el grupo Ardila Lule, es... Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 7 minutos, 2000, doctor en Petro. el No le puedo hacer preguntas. 2018, cuando era candidato? Es que aparece no, pero aquí aparece toda la entrevista. Doctor Petro, ¿cómo va a ser? Contundente Petro a malicioso pregunta porque, o sea, miremos el periodista informal de la FM en el año 2018, miremos qué fue lo que pasó en el 2018 y cómo actuó los medios de comunicación, cómo actuaron con los periodistas, ¿no? Y miremos al futuro, al presente presidente Gustavo Petro hablando con los medios de comunicación. Doctor Petro, ¿cómo va a ser para evitar que su concuñado Carlos Gutiérrez se meta en los negocios en un eventual gobierno suyo? Pues no se metió en Bogotá, fíjate. Si quieres seguir la pista de mi concuñado, que no es familiar mío, porque los concuñados no son familiares, y entiendo la perversidad de tu pregunta. No, no hay perversidad. Sí, no hay perversidad en la pregunta, ¿no? Pero claro, toda esta gente reunida ahí es claramente de una orilla política y responde a los intereses por medio de los micrófonos le están diciendo, dígale, pregúntele esto, pregúntele aquello, ¿sí? Simplemente Porque queremos claridad cuando de tú, un candidato presidencial. mira, señor periodista, cuando... William, pero no hay ninguna perversidad. Sí, Nos gustaría concretamente que respondiera, pero es que... Por favor, déjame responder, mira. Adelante. Porque si uno midiera a los dirigentes políticos por las actividades de sus concuñados, por ejemplo, tendrían que decir por qué un director de medios es cuñado de un candidato presidencial y sigue siendo director de medios en campaña. O tendría... Creo que ese es un ataque que hace Gustavo Petro a este otro Morales, ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvidaron los nombres de esta gente, pues, como no veo su contenido, que es de la Blue Radio, Néstor Morales, sí, que Néstor Morales está casado con la hermana de Iván Duque, sí. Tendrían que decir, por ejemplo, por qué los concuñados, la cuñada y el hermano de Álvaro Uribe Vélez es narcotraficante y no se dice. Es decir, solo se aplica a Petro, pero al otro no. No, es que ¿No le parece supremamente grave? al compañero Néstor Otra vez, Morales. otra No, interrupción. pero es una conversación. Sin defender al compañero Néstor Morales, él trabaja en una empresa privada, no tiene nada que ver que su familiar tenga que ver con el señor Duque, pero usted es candidato a la presidencia. Es decir, uno esperaría que las personas que están aspirando a este cargo presidencial respondieran con interés sin atacar a otras personas que no tienen nada que ver en esta conversación. Lo primero ataca al periodista, ¿no? Ataca al periodista y su concuñado, ¿sí? Y cuando esta persona dice, "Oye, entiendo la malicia", cuando el presidente de la época, pues el candidato presidencial Gustavo Petro, dice, entiendo la malicia de su pregunta porque es un ataque frontal, ¿sí? Y pone el caso de que la hermana de Iván Duque es la esposa de este tipo, pues obviamente, ¿cómo va a hablar Néstor Morales de Gustavo Petro? Pestes, ¿no? Pero entonces es como los medios de comunicación, ¿sí? Empiezan a atacar finalmente al candidato oposición. Volviendo al presente, volviendo al presente, volviendo al presente, eh, preguntémonos en realidad qué tan imparciales son los medios cuando en esa misma Estas época, elecciones pasarán a la historia. Nunca no, esto no es.
pasarán a la historia, 7 minutos, doctor Petro. pasarán a la historia, pasarán a la historia, no sé qué estaba hablando. El tema viene siendo que esto es del 2018. Miren el trato que le hace el periodista de un medio de comunicación masivo. Todo el mundo escucha, o sea, todo el mundo, entre comillas, escucha la FM. Uno la puede sintonizar en el radio en el radio del carro, sí, o sea, mucha gente escucha la FM o escucha Blue Radio, escucha los medios supuestamente imparciales y objetivos, y, pero mire cómo tratan a un candidato y al otro. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. ¿No tiene ética hacerle este tipo de preguntas? Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Sí, no. ¡No! No, AC/DC. Sí, AC/DC. 4-4. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4. ¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Jump. Ángeles. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale $1 millón. Kiss. Punto Rock- para Duque, punto rock para, and- pun- rock and roll punto all para night. Duque. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos, por su generosidad del tiempo de 1 hora y media. Hola. Sí, o sea. Y entonces Iván Cepeda, volviendo al presente, Iván Cepeda 2026, empieza a hablar y bueno, si vamos a hacer un debate, que los debates tengan preguntas concretas que sean relacionadas con el tema o sea, relacionadas con el tema de cómo vamos a sacar a Colombia adelante, ¿no? Y entonces otra periodista, en este caso ella, que Juanita Gómez no opina solo Juanita Gómez, sino que detrás de Juanita Gómez está la revista Semana, y entonces estigmatiza y critica al candidato presidencial eh, Iván Cepeda. Pero escuchemos el ataque que prácticamente hace ella. Que alguien por favor le cuide el papelito de Iván Cepeda, porque si para invitar al debate necesita leer, imagínense cuando le toque responder. Entonces, o sea, y aquí hay una trampa. Aquí hay una trampa porque te están diciendo claramente que tú no puedes llegar a un debate a leer, ¿no? Claro, depende del debate, sí, pero, o sea, lo que pienso yo es lo siguiente. Iván Cepeda es una persona medida, es una persona que piensa antes de hablar, ¿no? Ya vimos a Luis Carlos Vélez cómo atacaba a uno y cómo elogiaba a otro candidato presidencial, ¿no? Ya vimos que Semana es propiedad de los Gilinski y que obviamente detrás de todos ellos pues está los empresarios más adinerados del país. Obviamente critica a Iván Cepeda el hecho de que lee sus discursos, ¿sí? Pero a mí me produce curiosidad que están mostrando eso como si eso fuera algo malo, ¿sí? No es por criticar al presidente Gustavo Petro, pero Gustavo Petro tiene una oratoria, sí, o sea, Gustavo Petro o sea, se puede sentar y hable y eche carreta. Tanto así que a veces Gustavo Petro se exagera o se va por las ramas o empieza a hablar de otra cosa y toda esa vaina. Un discurso leído, un discurso leído es que esa persona se sentó específicamente a pensar qué le voy a decir a los colombianos, qué le voy a decir a las personas que van a votar por mí. Pero claro, están mostrando ese punto como si fuera malo, ¿sí? De que, ay, no, va a leer un discurso. Por supuesto. No es hablar por hablar,
estamos hablando de que va a gobernar el próximo presidente de la República. El presidente no puede improvisar. Y cuando un candidato presidencial dice, no, yo sí leo mis discursos. ¿Por qué? Porque es que a las 4 de la mañana o 3 de la mañana o 2, a las 4 de la mañana, 5, 6, 7, la hora que sea, se sentó en una mesa y empezó, bueno, el discurso va a ir dirigido a esta temática y esta temática tiene que ver con este problema y este problema tenemos que solucionarlo de esta manera, ¿sí? Pero sí, si las entrevistas a los candidatos presidenciales se van porque, no, es que a usted le gusta la música vallenato, ¿no? Y entonces identifica la canción de vallenato, esto. No estamos eligiendo no es un concurso, no es un concurso de preguntas y quién gana más puntos, si Duque o si. ¿Y por qué no me gusta la revista la entrevista de Vicky Dávila a Abelardo de la Espriella? Porque se va por las ramas. No, yo soy un tipo normal, sí, yo tengo esto, yo tengo aquello. No me interesa su vida, no me interesa la vida de Abelardo de la Espriella. Me interesan las propuestas que Abelardo de la Espriella tenga para solucionar el problema del país. Y no hay propuestas. Solo hay ataques, ¿sí? Por eso digo, el próximo presidente tiene que ser Iván Cepeda, porque si Iván Cepeda se centran, o sea, dice, yo no voy a ir a debates si no hay unas reglas de juego claras, porque se puede prestar para eso, para que a un candidato le pregunten unas cosas para hacerlo flaquear en sus discursos y a otros los elogian por tocar una guitarra sí, o sea, no estamos eligiendo un músico para gobernarnos, sin desmeritar a los músicos, pero necesitamos una persona medida. Pero entonces lo venden como tan exigente, pues claro que tiene que ser exigente porque los medios no son imparciales. ¿Qué pasa si el debate presidencial es organizado por Revista Semana, Canal Caracol, RCN, El Tiempo? ¿Quiénes son los dueños de esos medios? Los dueños de esos medios son las personas más ricas del país. No hay una objetividad. Y obviamente ellos van a votar, ellos van a querer meterle a usted a la fuerza que hay que votar por este candidato y no por el otro, ¿sí? Claro, o sea, las revistas más importantes del país ya tienen elegido su candidato, van por Paloma o van por Abelardo de la Espriella, van por alguno de la derecha, ¿sí? Pero cuando Iván Cepeda habla en los discursos, cuando Iván Cepeda lee los discursos, no está pensando en el empresario, cómo bajarle impuestos a los empresarios más grandes, que supuestamente al bajarle bajarle los impuestos a los empresarios, pues estos empresarios van a mejorar las condiciones de los trabajadores, cosa que no pasa, ¿no? ¿Cuántas veces dijeron que iban a hacer eso y que yo no sé qué? Y lo que hicieron fue torpedear todo al final de este gobierno para que finalmente la gente votara pensando, así ve, votó por la izquierda y mire lo que tiene, ¿sí? Cuando el problema de la salud es un problema de décadas, ¿sí? Y vienen ahorita a achacarle la problemática al presidente de turno, ¿sí? O sea, pero bueno, sigamos escuchando a la imparcial Juanita Gómez opina. eh, Es que mira el título, Iván Cepeda y sus condiciones para debatir. Para debatir pone condiciones. Pues claro que hay que poner condiciones para debatir. O sea, porque es que, ¿qué pasa si a Iván Cepeda se le pregunta sobre, no sé, sobre un tema de seguridad nacional? eh, Sobre seguridad nacional o sobre qué va a hacer con el proceso de paz y se le ataca una y otra vez al proceso de paz y al otro le dicen, cánteme el pedacito del vallenato que más le gusta, ¿sí? O dígame cómo fue su vida en el Cauca cuando vivió en su niñez en el Cauca. A mí no me interesa no me interesa
si Paloma Valencia es del Cauca, no me interesa la historia de vida de Paloma Valencia, sí, o sea, porque es que yo no la voy a ver como, ay, no, la historia de Paloma Valencia, ¿no? Sí, va a ser presidente, ¿sí? Y necesito una persona, o sea, yo como colombiano, ¿sí? Y creo que todos los colombianos deberían en serio ponerse a pensar, necesitamos a un presidente, no necesitamos a un Milei. Duque fue el Milei 0.0, ¿sí? Ahí con su guitarrita y todo, y el DJ y toda esa vaina. ¿Y cómo está Argentina ahorita? Con un Milei, con un Duque 0.1. Pero escuchemos a Juanita a ver qué dice. Responder. Bueno, si es que algún día nos hace el favor a los colombianos y se presenta en un debate, porque les digo, lo veo difícil. Es que eso tiene más condiciones que sacar un arriendo confiador. Cepeda Tiene más condiciones que sacaron Arrendo Confiador, como lo dice, como, o sea, no es bueno poner reglas de juego, es como cuando uno va a hacer una entrevista, cuando a mí me, ¿qué? Me enseñaron entrevista educativa, entrevistas para el área de psicología, ¿no? Yo iba a ser psicólogo. Y el tema de las entrevista estructurada y semiestructurada, ¿no? Y entonces en una entrevista uno tiene que llevar unas preguntas específicas para que no se vuelva un discurso y se ponga la persona a hablar de esto y a hablar de aquello. Y si yo como candidato le estoy diciendo al medio de comunicación, listo, yo voy al debate, ¿sí? O sea, dice Iván de CPA, yo voy al debate, ¿sí? Pero tengo unas reglas. La primera regla es que hablemos sobre los puntos puntuales, sobre los aspectos puntuales sobre la realidad de Colombia. ¿Cómo vamos a mejorar el tema de los servicios? ¿Cómo vamos a mejorar el tema del acceso a los servicios básicos? ¿Cómo vamos a mejorar el tema de la pobreza? ¿Cómo vamos a seguir con la implementación del proceso de paz? ¿Cómo vamos? Sí, o sea, si un candidato me dice, o sea, yo siendo periodista, ¿no? Si un candidato me dice que va a poner esas reglas de juego, pues yo le digo, oiga, tiene toda la razón, ¿sí? Incluso si va a leer la respuesta, me gustaría leer la respuesta, me gustaría que escuchar la respuesta de ese candidato, porque no es un candidato que simplemente dijo, no, yo voy a solucionar yo voy a solucionar el problema de la presencia de grupos guerrilleros militarizando, ¿sí? Un candidato que dice militarizo todo el país, lleno esto de militares, ¿sí? Pero hay otro candidato que dice, bueno, sí, la fuerza pública es importante, pero pues también hay que ver que la seguridad no solo se pone con la defensa del territorio, sino que hay que llevar educación, hay que llevar... Y todo ese discurso lo dice con un documento que soporta lo que está diciendo. No es una persona que va a improvisar, porque en el país no se improvisa, las cosas no se improvisan. Es una persona que ha estudiado firmemente cada uno de los detalles, pero entonces lo muestran como malo, ¿no? O sea, lo muestran como que malo que esté leyendo un discurso. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo aquí es malo leer un discurso? puso condiciones sobre todo prácticamente. El formato, los moderadores, que el temario, que el escenario, que él no se presta para la política del espectáculo. Mejor dicho, no, pues se le apareció la Virgen, un debate a la medida. Pero a ver, candidato, debatir no es un favor, es una obligación. Pero, o sea, listo, debatir es una obligación. El candidato tiene que debatir, pero pone unas condiciones específicas para poder debatir, porque sabe que los medios de comunicación no son imparciales, ¿sí? Porque obviamente él es un político de izquierda y lastimosamente la mayoría de la población en Colombia es de derechas. Entonces, claro, van a haber muchos ataques a ese candidato, estigmatizándolo con
pertenecer a grupos armados ilegales, hablar del tema de la paz total, que fue un fracaso, eh, estigmatizar el proceso de paz. Y es que en la entrevista que le hacen a Jimena Duzán, que le hace Jimena Duzán a, eh, entrevista que le hace Jimena Duzán a Iván Cepeda, hay una frase que me llamó mucho la atención, un minuto, el 42 o 41 más o menos, de esa entrevista que dice, la tesis de la paz total es la causante del aumento de los grupos armados es perversa. Decir que por la paz total aumentaron los grupos armados o decir, lo dice en la entrevista él, decir que la paz total fue un fracaso por las acciones que hicieron los armados es estigmatizar a la paz total. Es decirle de frente a los colombianos que el camino de la paz no puede seguir, porque fue una farsa, ¿sí? Y es incluso ensuciar la palabra paz para que la persona diga, no, es que la paz es una mierda porque no ha funcionado. Llevamos 10 años de un proceso de paz. Hay cosas buenas, hay cosas malas del proceso de paz. Hay instituciones que están haciendo su labor en este momento. La JEP está haciendo su labor. La comisión de la verdad se terminó, pero el comité de seguimiento y monitoreo está haciendo su trabajo para la paz. El Centro Nacional de Memoria Histórica está haciendo su trabajo de recoger todas las memorias de todos los colombianos. Hay cosas que se han hecho en La Paz desde el 2016 y ese proyecto político lo tiene que entender el colombiano, porque es que a mí me parece muy horripilante que una persona me diga que está firme por la patria y que va a votar por ese candidato y que ese candidato, ¿sí? Porque ese candidato es de guerra. Esa persona va a hacer la guerra, pero él la va a hacer desde la Casa de Nariño. Las personas más pobres y las personas más vulnerables son a quienes se les va a poner un fusil para que se vaya y se maten allá. Hay mucha gente que hace la guerra por el internet, por la pantalla, pero hay otros seres humanos que se deshumanizan para matarse los unos a los otros. Tienen que enseñarle, lastimosamente todavía el servicio militar es obligatorio. Lastimosamente el servicio militar todavía es obligatorio, pero a un niño, a un joven, después de salir del colegio, se le brinda un arma para que vaya y mate a otra persona en el monte. Entonces, claro, pero sigamos escuchando a Juanita. Es lo mínimo porque se supone que quien va a ocupar Aquí dice algo muy importante. es una obligación. Contrastar ideas es lo mínimo porque se supone que quien va a ocupar el cargo más importante del país tiene que estar en la capacidad de rendir cuentas, de hablar. Contrastar ideas, me parece muy interesante contrastar las ideas, pero cuando Iván Cepeda pone las reglas de juego de los debates, le está diciendo a los medios, no me mire a mí como de izquierda, comunista, izquierdoso, guerrillero y demás, sino míreme por mis propuestas y por mi capacidad de debatir, ¿sí? Pero claro, es que, o sea, de hablar de todo. De todo y en público. Porque de las Y en público, pero es que el problema, o sea, pensemos este tema de la revista Semana, ¿sí? La revista Semana no es imparcial, es una revista de derechas, ¿sí? pocas veces que ha hablado sin papel, salió con esto. De mí no esperen declaraciones contra la paz. Además, Paloma Valencia. Bueno, y ahí utiliza un fragmento que incluso lo habla lo habla en la entrevista a María Jimena Duzán, en la cual dice esa frase. Pero claro,
ponen esa frase como si fuera malo, ¿no? De mí no encontrarán, ¿cómo es que dice? No esperen declaraciones contra la paz. Además, De mí no esperen declaraciones contra la paz. Porque claro, cuando yo escuché ese problema de la tesis de que la paz total es la causante del aumento de los, sí, están tratando de ensuciar la palabra paz para que usted le dé asco elegir la paz, ¿sí? Para que usted de alguna manera diga, listo, yo voto por este porque este tipo va a hacer la guerra, ¿sí? Pero si va a votar por eso, el día que el presidente esté en ese discurso, lo espero en el batallón más próximo a su casa con el camuflado y váyase a hacer la guerra. Vaya y mátese usted, ¿sí? Pero no obligue a los hijos de las personas más pobres y las personas más vulnerables a que elijan primero un fusil que un bolígrafo, que un pincel, sí. No necesitamos más hijos de guerra. No necesitamos hacer más la guerra. Claro, muchas personas le criticaron esa frase a Iván Cepeda por un escándalo que pasó en una cárcel, ¿no? Por una cárcel que pasó un escándalo. Pero Colombia está tratando de cambiar, ¿no? O sea, yo siento que Colombia está tratando de cambiar. Ya basta. O sea, bueno, sigamos escuchando a esta persona. Paloma Valencia. Paloma Valencia ya dijo que está lista. Abelardo de la Espriella también. Entonces háganle pues. Los dos candidatos de oposición llevan meses pidiendo ese cara a cara. Y no creo que quien ha estado ausente ahora venga a imponer las reglas. Así. Pues es que, pero claro, Paloma Valencia o sea, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están listos para el debate por una sencilla razón. Detrás de Paloma Valencia y detrás de Abelardo de la Espriella está toda la derecha colombiana, ¿sí? No hay medios de comunicación masivos que sean de izquierdas, ¿sí? Y aquí en este caso, por ejemplo, yo voy a votar por Iván Cepeda, ¿sí? Y yo sé que van a haber ataques constantes de la derecha a Iván Cepeda, que van a tratar de ensuciarlo con guerrillero, comunista, que incluso el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo estigmatizó y estigmatizó a la familia. Lleva haciendo ataques a Iván Cepeda toda la vida. Hay gente que en este momento está convencida de que este tipo es un guerrillero porque vio unas fotos con unas personas que se devolvieron nuevamente a la guerra, con Santrich, con Iván Márquez. Pero no le cuentan a usted el relato completo, no le dicen que esas fotografías se tomaron en un momento del proceso de paz. Eso no se lo dicen, solo le dicen, mire, ¿no es usted el de esta foto? Pero no descontextualicemos las cosas. Veamos la trayectoria de Iván Cepeda, lo que ha hecho Iván Cepeda todos estos años con los derechos humanos, ¿sí? Con los derechos humanos como senador. Y claro que él tiene que poner unas reglas de juego porque es que la balanza no está igual, no está igual. Esta señora dice, Paloma Valencia está lista, Abelardo de la Espriella está listo, ¿sí? Porque tienen el respaldo de la revista Semana. Iván Cepeda tiene el respaldo de las personas de izquierda, las que creemos en el proyecto político de la izquierda, las que votamos por Gustavo Petro, las que le estamos apostando a un proyecto político de paz. Y sin más ni más. Primero porque liderar las encuestas no le da derecho a esconderse. Y segundo porque lo que quiere el país, además de propuestas, es ver a los candidatos respondiendo en tiempo real. Todas las preguntas, todos los cuestionamientos. Ahí, de una. Eso se llama transparencia. Pues bueno. Eso no se llama transparencia, ¿sí? Es que ella lo dice desde un medio de comunicación, ¿sí?
de Revista Semana. Esto no es Juanita Gómez opina. Juanita Gómez, militante de la derecha, eh, eh, trabajadora del medio de comunicación de Revista Semana, eh, propiedad de los Gilinski, opina, ¿sí? Ahí falta mucha información sobre este personaje. A mí me parece curioso, no sé hace cuántos años yo veía TikTok, a mí me gustaba la plataforma de TikTok, y en TikTok ella empezó a sacar unos TikToks bastante interesantes, o sea, yo decía, oiga, interesante esto. O sea, tiene un punto de vista interesante, pero como a los 2 mesecitos, a los 3 mesecitos, sacó un video que decía que no, que cuando uno se cambia de casa, uno cambia de ambiente, pero no cambia como persona y que yo no sé qué, que yo voy a ser imparcial, que tal, 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 tal. Todo para decirnos que iba a trabajar en la revista Semana. Y desde que está en la revista Semana no ha hecho más que atacar al gobierno de turno, ¿sí? Pero bueno, Bueno, esperemos a ver qué se haga. Solo ahí vamos a saber de verdad de qué están hechos. no vamos a saber de qué están hechos ellos, porque si ya vimos lo que pasó con Gustavo Petro y la FM, ¿sí? Ya vimos lo que pasó con Gustavo Petro y la FM. ¿Qué, qué va a pasar en un posible escenario de un debate entre Caracol, RCN, Semana, El Tiempo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en un debate de esos? Pues que le van a atacar con toda a Iván Cepeda y van a decirle a Paloma Valencia, Paloma Valencia, usted que vivió en el Cauca, ¿cómo vivió su infancia en el Cauca? Sí, a mí no me interesa la historia de Paloma Valencia, ¿sí? Es más, Paloma Valencia está ahí en la candidatura presidencial por dos hechos concretos. Primero es el títere de Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? O sea, ella no va a gobernar, porque ella lo dijo muy claro. Uribe es mi papá, ¿sí? Primero eso. Y segundo, el Cauca, el Cauca que vivió Paloma Valencia es muy diferente al Cauca que vivió Aida Culcué, la vicepresidenta de la República, periodo 2026-2030, ¿sí? Es muy diferente, es completamente diferente, porque el abuelo de Paloma Valencia era Guillermo León Valencia, el abuelo, y tiene historia creo que hasta la colonia, ¿sí? ¿Sí? O sea, y ese Cauca que vivió ella no es el Cauca de los necesitados, no es el Cauca de los más empobrecidos. ¿Sí? Incluso creo que el otro apellido de Valencia tiene que ver con uno de los fundadores de la Universidad de los Andes. Paloma Valencia estudió en los Andes, ¿sí? Los Andes es una universidad bastante costosa, donde van la gente que tiene bastante dinero, ¿sí? Y no por estar, no por haber estudiado en la Universidad de los Andes, finalmente es una persona idónea porque tiene capacidad, no, porque es que Paloma Valencia la manejan con una mano, sí, la manejan con una mano, está el titiritero ahí diciendo, sí, diga esto, diga aquello, sí. Y el otro tipo, Abelardo de las Piedras, que se presenta como independiente, que se presenta incluso en la entrevista que le hacen incluso en la entrevista que le hacen eh, Vicky Dávila, el tipo dice, no, esto es un proyecto popular, no, esto es un proyecto popular, yo no tengo maquinarias, yo no tengo seguidores, yo no tengo, sí, es un fenómeno popular, que yo no sé qué, el tigre, que me parece lo más ñero y lo más horripilante que se pueda decir, el tigre, ¿sí? Pero bueno, el tipo le gusta el tigre y ha sacado música y ha sacado yo no sé qué, y la Biblia y el gobernar con la Biblia, ¿sí? No son candidatos óptimos para ocupar la presidencia, pienso yo, ¿no?
pienso yo que no son candidatos para ocupar la presidencia. Resulta que eh, eh, ¿por qué finalmente es este personaje eh, ¿por qué finalmente este personaje, este señor que está aquí en la parte superior es el presidente de la República de Colombia, periodo 2020, 2026-2030? Espero no hacer un video diciendo los colombianos optaron por el camino de la guerra, ¿sí? Porque claro, es muy fácil hablar de guerra cuando eres una persona que está en una gran ciudad, estás en un barrio normal, estás normal, o un barrio estrato 3, estrato 4. Es fácil cuando no tienes que, o sea, cuando no estás en medio de las balas. Sí, cuando los medios de comunicación te dicen lo que ha pasado en las regiones, las masacres, la muerte de líderes sociales, pero esos mismos medios no te dicen cómo los representados están tratando de vivir en paz con las poblaciones en las que están. No te dicen nada sobre el proceso de paz que se ha adelantado en eso. No te hablan del Centro Nacional de Memoria Histórica. No te hablan de las producciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Comisión de la Verdad, de todos los esfuerzos que han hecho los, los colombianos para el proceso, para seguir ese sendero de paz. Pero escuchemos esto. Ah, Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito un debate de control político aquí para que vengan y hablen. Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga. Es propio de la democracia que se fijen los debates, se discutan y se pacten. Tal vez a usted no le gusta ese procedimiento, usted prefiere tal vez dar órdenes como capataz de finca o de hacienda. Pero no, sin gritos, le pido el favor sin gritos. Si quiere que debatamos, le pido el favor que sea respetuosamente. Yo a usted me refiero siempre con respeto. No a los gritos, ni diciéndole que usted me amenaza de muerte, como usted lo hace. Entonces, si quiere, pactamos las reglas y nos sentamos a debatir sobre propuestas. Sobre propuestas, ¿no? O sea, no es por nada, pero aquí hay una persona, o sea, ahí hay una persona humana, sí, una persona humana, una persona que, sí, o sea, lo han atacado desde que se lanzó a la presidencia, no, ni siquiera, desde el proceso con Álvaro Uribe Vélez y todo, lo han atacado por todos los lados, ¿sí? Pero es una persona medida, calmada, ¿sí? Le dice a la otra vez, hablemos, pero hablemos bajito, sí, o sea, no hay necesidad de gritarnos, no hay necesidad de gritar como Paloma Valencia gritó, no me vaya a mandar a matar, el candidato Iván Cepeda, sí, o sea, no me vaya a mandar a matar, sí, porque ellos entienden el lenguaje de la guerra, ¿no? Ellos entienden el lenguaje de la guerra, pero entonces, o sea, una persona serena, tranquila, ¿sí? Yo prefiero que una persona que está en eso tranquilo, cuando reciba la noticia de hay un campamento guerrillero donde hay unos cabecillas, ¿sí? Yo necesito una persona calmada que ordene bombardear o no el campamento, dependiendo de que haya estudiado la situación del campamento. Porque si hay niños en el campamento, pues yo no puedo bombardear porque son víctimas del conflicto armado. ¿Sí? Pero claro, estos personajes dicen, no, bombardee de una, sí, hágale de una. Pero no son guerrilleros, son niños reclutados forzadamente. El Estado les incumplió a los niños. La sociedad colombiana les incumplió a esos niños porque permitieron que se los llevara a la guerra.
¿sí? Necesito una persona calmada que diga, bueno, sí, o sea, ¿cómo hacemos aquí para solucionar el tema? Que hable con los militares y les diga, bueno, ya sabemos, ya tenemos identificado este campamento, ¿cómo hacemos que una operación militar dé de baja a los cabecillas y rescate a esos niños? Y necesito una persona que piense en estrategia militar, no que bombardee a diestra y siniestra. Eso no lleva para ningún lado. Y sí genera más víctimas, genera más muertes. Claro, a usted le molesta que hagamos referencia a su jefe y a su prontuario y a todo lo que tiene que ver con su historia larga y la del hermano de él, pero es parte de la realidad nacional. Hay que hablar de eso también. Pero le aseguro que vamos a hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, del racismo, de la manera en cómo han sido tratados los pueblos indígenas en el Cauca. Sí, los pueblos indígenas en el Cauca, porque claro, Paloma Valencia dice, no, yo soy orgullosamente caucana y yo he visto el Cauca y me parece muy triste que el Cauca esté en esta situación, pero ella nunca vivió ese Cauca. Ella tenía un cordón de seguridad que la protegía de ver el desastre del Cauca. Y claro, cuando habla de racismo, el presidente Iván Cepeda prácticamente está diciendo, bueno, veamos la realidad del Cauca. No veamos la realidad del Cauca de su familia y de usted, sino la realidad del Cauca y de los indígenas del Cauca. Porque aquí no es hablar de bajar impuestos a los empresarios. Sí, se tiene que hacer eso o no se tiene que hacer, se pueden aumentar los impuestos, pero no son solo los empresarios. Aquí no es solo hablar de los empresarios, de la de la inversión extranjera, de los emprendedores. Aquí es hablar de los trabajadores y de los trabajadores racializados, los negros, los indígenas. Aquí es hablar de todas las Colombias que habitamos porque este país es pluriétnico y pluricultural. Entonces, claro, si me habla Paloma Valencia de bajar los impuestos a toda esta vaina y desalojar a unas personas del Amazonas para poder extraer todos los minerales del Amazonas, ¿sí? O sea, pues veo comunidades que se van a sentir afectadas. Incluso Paloma Valencia dijo que no, que darles territorios en otros lugares, como si uno fuera un ser ajeno a su contexto social. Es decir, cojo yo a los indígenas del Amazonas y los saco del Amazonas y los pongo por allá en La Guajira. Sí, sí. Sí, entonces, claro, y los indígenas van a decir, ah, bueno, sí, nos reubicaron aquí y bien. No, ellos tienen toda una tradición, ellos tienen toda una historia con el territorio. Esto no es de coger y poner aquí para poder extraer y sacar cosas acá. Esto no es de destruir los ecosistemas para sacar minerales y no, esto es de empezar a pensar en la transición energética, empezar a pensar en cómo vamos a hacer esa transición energética, cómo vamos a dejar de depender de los combustibles fósiles, ¿sí? Cómo vamos a hacer también como país y como continente cuidar el medio ambiente, ¿no? Y cómo vamos a hacer para cuidar a las personas en su territorio, ¿sí? De su propuesta famosa de querer dividir el departamento del Cauca segregando a los pueblos indígenas. O también podemos hablar de pensiones, de su aversión a la reforma pensional, o también de su abrupto cambio de posición frente al salario, o también de la manera en cómo ustedes, luego de haber creado un sistema que convirtió la salud de los colombianos en una mercancía,
Y es, Ahora se lavan las manos de esa creación horripilante. O podemos también hablar de cómo han ustedes pisoteado los derechos laborales. De todo eso podemos hablar. Pero obviamente con condiciones, pactando reglas, no a los gritos, no a la brava, no a los empellones, como suele hacer usted desde una perspectiva autoritaria. Si el senador sí, o sea, necesitamos una persona calmada, sí, o sea, calmada, que tome decisiones en frío, ¿no? O sea, a mí me parece mucho más importante que una persona que creo que en la en la entrevista de María Jimena Duzán dicen que él fue el arquitecto del proceso de paz. Y es que hay que ver una cosa, hay una cosa con la paz, y es que eso no se pacta y ya. Sí, eso no quiere decir que yo firmo un documento y digo, firmo la paz en el país. Y de un momento a otro, ¡prun!, por arte de magia, ¿sí? Ya estamos todos en paz. Ya no hay grupos armados, ya no hay violencia, ya no hay... no, ¿sí? No. La paz es un proceso, lleva tiempo, lleva años lograr esa paz. Sí, ¿cuándo se firmó la paz? ¿Cuándo se firmó la paz con el M-19? En 1990, 2000, 2010, 2020, 30 años. Después de 30 años tenemos un militante del M-19 como presidente de la República. Sí. Una persona que se acogió a la paz, que fue senador, que fue alcalde, que fue... sí. Era un armado, sí, era un armado. Y claro, algunos dirían, no, pero es que hay que condenarlos y hay que encarcelarlos a todos, ¿no? En un país tan violento como Colombia, si nos ponemos a pensar a quién tenemos que encarcelar, encarcelaríamos a media Colombia. El tema es que Colombia está diciendo, bueno, sí, o sea, la justicia penitenciaria, la justicia no puede ser el camino porque ellos no van a soltar las armas si se les ofrece eh, meterlos en una cárcel. Ningún actor armado va a coger el camino de la paz si lo que le ofrece el gobierno o el Estado es, es meterlos a una cárcel. Yo escuché hace poco una entrevista que le hacen a los cabecillas de los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, la autodefensa de conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en ella uno de los militantes dice, no, es que nosotros no queremos que nos metan en una cárcel. A nosotros, dennos un territorio y nosotros producimos en ese territorio para bienestar de sí, pero no, o sea, y claro, el tema es duro y difícil, ¿no? Porque uno siempre ha pensado que la manera de solucionar, de reparar a la persona es que se vaya a la cárcel y esté en la cárcel, ¿sí? Pero allá en la cárcel es completamente improductivo, ese ser humano es completamente improductivo. Es más, está consumiendo los impuestos de muchas personas para sostenerlo ahí en ese cuadrito de cárcel. ¿Qué pasa si yo o sea, genero una idea de, oiga, hagamos una justicia especial para la paz, una justicia diferente, ¿sí? Que no va a ser, que no va a tener como raíz el encarcelamiento, sino la reparación, la restitución, la labor
de reparar, de construir país, ¿sí? Y claro, esto, y creo que ya con esto voy a ir cerrando este tema. No sé si esto llegue a manos de alguien, sí, o sea, pues no he logrado que uno de mis discursos o una de mis palabras de alguna manera llegue a alguien y que alguien me diga, oiga, yo lo estuve escuchando y usted tiene un punto de vista interesante. Bueno, no he llegado a ese punto. Sin embargo, no voy a dejar de desistir de crear estos streams hasta el día de las elecciones, 31 de mayo. Voy a tratar de hacer todo lo posible para demostrar que el candidato que necesitamos en la presidencia, que el presidente de la República que necesitamos es Iván Cepeda. No quiero, o sea, yo la verdad no quiero que se vaya con la idea de que, el izquierdoso este y tal. Hablemos de propuestas, como dice Iván Cepeda. Hablemos de propuestas de cómo sacar al país adelante. Que cuando usted llegue y diga, es que es un comunista, sí, pero el comunista quiere hablar de propuestas para mejorar y dignificar la vida de los colombianos, ¿sí? Que el socialista está tratando de hacer tratando de seguir un legado de paz. Hablemos de eso, ¿sí? No estigmaticemos a este porque es de izquierda y este porque es de derecha. La persona que se va a sentar en la Casa de Nariño, la persona que va a estar en la Casa de Nariño, en el momento en el que pasan las elecciones y en el momento en el que se acaba la contienda política, que no es que se acabe, sino que en realidad empieza porque hay que hacerle todo un monitoreo constante y sonante al presidente que fue elegido, ¿sí? Pero que la persona que se siente en esa Casa de Nariño gobierne para los colombianos. Y cuando digo para los colombianos, no es para las multinacionales extranjeras que vienen aquí a extraer los recursos y vienen a destruir el medio ambiente sin ninguna indolencia o eh, sin ningún, o sea, sin pensar en que las personas en los territorios se van a morir de hambre, ¿no? De nada sirve que una multinacional proponga una infraestructura gigante que va a destruir el medio ambiente de campesinos que viven en el territorio y y que la estructura que se va a construir va a ser beneficiosa para los empresarios o la multinacional, ¿no? Entonces, eh, hablemos claro, sí, o sea, sí, los empresarios necesitan garantías para seguir invirtiendo en el país, pero los campesinos también, los pueblos indígenas, los pueblos afro. Yo la llamo las Colombias, ¿no? La Colombia trabajadora, la Colombia indígena, la Colombia negra, las Colombias que habitamos este territorio porque es pluriétnico y pluricultural. Entonces, cuando un candidato dice, no, es que yo voy a bajar los impuestos, sí, pero, o sea, ¿qué se está haciendo con los impuestos? O sea, ¿qué logramos hacer con los impuestos que se pagan aquí en este momento? ¿Y qué logramos si las personas que más dinero tienen paguen mayores impuestos? ¿Cómo fortalecemos el Estado? No destruir el Estado. ¿Cómo fortalecemos lo público? ¿Cómo hacemos que la educación llegue a los territorios? Sí, o sea, de nada me sirve un candidato que diga, no, yo voy a militarizar los territorios colombianos. No necesitamos más militares. Necesitamos ingenieros, necesitamos médicas, necesitamos enfermeras, necesitamos eh, políticas, mujeres liderando también, ¿sí? Mujeres liderando también.
Necesitamos que la persona que está en un territorio tenga las garantías de los servicios básicos y vitales. Pero entonces en la entrevista que le hacen a Vicky Dávila le dice, bueno, voy a nombrarle unos nombres de unas personas y, y usted me dice qué piensa, usted me dice una frase de esos. Y le preguntan por Iván Mordisco. Y el candidato Abelardo de la Espriella dice objetivo militar número 1. ¿Sí? Entonces, claro, listo. O sea, si nos ponemos a analizar a Abelardo de la Espriella y nos ponemos a analizar su discurso, claro que es un objetivo militar. Sí, es un objetivo militar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacerle la cacería para matar a ese tipo. ¿Sí? Pero una persona que está desde otra orilla política y que dice que yo voy a hacer, o sea, que se van a hacer o sea, se va a seguir la implementación del proceso de paz. Yo sí creo firmemente que Iván Cepeda también dirá, es un objetivo militar, efectivamente sigue siendo un objetivo militar, pero también tengo que abrir la puerta al diálogo de la paz, porque esa persona es el líder de una disidencia de las guerrillas. Es un líder de una disidencia de las guerrillas. Pero como líder, o sea, sí, claro, hay que darle de baja de alguna manera si no se somete a una paz, a un proceso de paz. Si no deja de reclutar a niños, ¿sí? Pero entonces, si yo me pongo desde un principio la etiqueta de que el otro es objetivo militar, pues ¿cómo me va a responder el otro? Con un arma. Y me va a decir, no, pues yo también lo mato a usted porque, pues, sí, necesitamos bajarle ese discurso de guerra. Necesitamos hacer entrar en razón a Iván Mordisco, a Calarcá, a todas las disidencias y a todos los autodefensas, a todos los alzados en armas, que Colombia quiere salir adelante. Colombia quiere salir adelante. Qué bonito sería que el siglo XXI sea el siglo de la paz, ¿no? Y no solo en el territorio colombiano, sino en el mundo. Tenemos la oportunidad, o sea, estamos ahorita en este preciso momento viviendo el siglo XXI. Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Pero si usted de alguna manera siente simpatía por lo que hace Donald Trump, y esto tiene que ver con la política internacional, y con el tema de criminalizar a los inmigrantes, criminalizar a los árabes o a los de Medio Oriente, hacer la guerra aquí, hacer la guerra allá, bombardear aquí, bombardear allá. Si usted está de ese lado de la historia, o sea, le está pagando porque no, porque el mundo está tratando de cambiar. Entonces, con todo esto que acabo de decir, en el título quería colocar, el próximo presidente tiene que ser Iván Cepeda. Esto no es una guerra de izquierdas y derechas. Esto es dos caminos. Esto es dos caminos para llegar a un mismo objetivo, que es sacar adelante a Colombia. Existe el camino de la guerra, que a su vez es el camino de la sangre derramada de los más vulnerables, y existe el camino de la paz, el camino de la educación, el camino de el arte, el camino de la humanidad. Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias por escucharme. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, ya ahorita en un momento lo pongo completamente en YouTube.
Y obviamente, si en algún momento llegara a escucharme el futuro presidente de la República, espero no tener que rectificar mis palabras, pensando que Colombia va a elegir una persona que tiene una historia con los derechos humanos, que tiene una historia de resistencia, que es víctima del conflicto armado y que no solo es víctima del conflicto armado, sino que está buscando que no haya más víctimas del conflicto armado. Sí. Claro, la paz total tendrá sus flacas, sus gordas, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas. eh, Sin embargo, el camino es la paz. ¿Por qué? Porque es el camino que menos sangre tiene.